Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, como te comentaba Jason, por la oportunidad. Creo importante este tipo de semilleros en todas las universidades donde se pueden expresar pues diferentes ideas, ¿no? Este, bueno, un poco siguiendo la planificación que ustedes tienen y bueno, la última investigación que he venido realizando, en esta charla, en estos 20 minuticos, un poquito más, dependiendo del feedback que tengamos allí con los muchachos y con todas las personas que están online, lo que se quiere es hablar un poco sobre lo que es el emprendimiento femenino y más que todo lo que son sus políticas crediticias. Eh, Creo que Jason lo comentó en su momento en el chat. Mi especialidad, soy economista y todos estos años que he tenido de experiencia, me he enfocado mucho en lo que es el término de análisis financiero y de políticas crediticias, y en el último año ya he venido haciendo un análisis y una investigación más de este tema que está muy en boga, que es el emprendimiento femenino, ¿no? Hoy en día, los muchachos se han escuchado en cualquier país, en Colombia, en Latinoamérica, en cualquier país que estemos hablando ahorita de globalización, estamos hablando de un tema de empoderamiento femenino, de emprendimiento femenino y realmente su importancia, ¿no? Entonces, con esta pequeña charla, lo que se quiere lograr es analizar ese emprendimiento femenino a pesar de las diversas barreras que siguen manteniéndose hoy en día, y todos esos obstáculos, ¿verdad?, que encuentran las mujeres emprendedoras, como lo indica el informe que creo que ustedes conocen y lo han manejado, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es el GEM. Ellos tienen un informe muy importante que realizan desde hace mucho tiempo a todo lo que significa el monitor de emprendimiento, ¿no?, global, y que tiene su tilde ahorita femenino, ¿no? Eh, por tanto, estos 20 minuticos, 20, lo que se puede extender un poquito más, vamos a hablar sobre la función del género, de los factores que condicionan el espíritu emprendedor femenino. Entonces, más o menos esta es la visión que tenemos. De todas formas, para los muchachos que están presentes, los que están en línea, si me quieren realizar alguna pregunta, si lo hacemos más dinámico, que interactuemos, pues es la mejor forma de todos aprender y de ir aportando ideas, ¿no? Eh, Aquí les dejo como una pequeña agenda de que los puntos que vamos a tratar: el emprendimiento femenino enfocado bajo dos puntos, que es la incidencia en la actualidad económica y las barreras en la inclusión del género femenino en el emprendimiento. Como un segundo aspecto, vamos a hablar de las políticas crediticias y cuáles serían esas bases de análisis financiero en una visión muy generalizada y obviamente enfocándolos en lo que es el emprendimiento femenino. Eh, para comenzar ya con nuestra agenda, les quiero hacer una descripción básica de la definición de emprendimiento, y esta definición nos le explica, como les comenté al principio, lo que es el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que define el emprendimiento como cualquier intento de nuevo negocio o la creación de una empresa, tal como trabajo por cuenta propia, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio ya existente con otro tilde de innovación, ¿no? De un negocio establecido. Más o menos eso es lo que define el monitor, lo que es el emprendimiento. Ahora bien, si vamos a hablar de lo que es este emprendimiento femenino y cuál es su incidencia en la actualidad económica, vamos a hacer un pequeño resumen o unas pequeñas ideas de lo que significa el emprendimiento ahorita en la segunda década del siglo XXI. Y lo que tenemos que decir al respecto es que actualmente tenemos una equidad de oportunidades. Muchas veces ustedes van a pensar, o las mismas mujeres pensamos, bueno, pero contratan más hombres que mujeres, no hay la equidad, pero según muchos estudios ya realizados, hay una equidad de oportunidades.
Sin embargo, existen algunos sectores de la sociedad donde el género femenino no ha logrado ingresar en el sector laboral, y en donde se observa una diferencia salarial importante entre entre los mismos cargos de diferentes géneros, ¿no? Ahora bien, el Banco Mundial ha hecho un trabajo importante desde el 2012, en el cual nos indica que o establece que la desigualdad de género es un factor que limita el desarrollo humano. Es decir, que en cualquier sociedad, cualquier país, cualquier economía mundial, el Banco Mundial ya determinó que cuando hay una diferencia de género, hay una equidad en el desarrollo humano. Y objetivamente hablando, esta desigualdad se manifiesta sobre todo en la brecha de la participación y las oportunidades económicas entre mujeres y hombres. Yo no sé si vamos bien hasta el momento, cómo están los muchachos entendiendo, quieren decir algo. Muy El bien, mismo Jason. muy bien, hasta ahora. Ok, Muchachos, ok, ¿una pregunta, duda? Vamos bien, vamos muy bien. vamos bien. Entonces, actualmente como les indico, en nuestras economías, bajo todas las perspectivas que se han analizado, bajo el Banco Mundial, el emprendimiento femenino ya dejó de ser una novedad. O sea, el emprendimiento femenino ya es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Entonces se ha convertido, ¿verdad?, en un componente esencial del crecimiento económico y social de las economías. Que bajo este concepto, y por qué les digo que el emprendimiento femenino dejó de ser ya una novedad, es porque este monitor, Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, en su último reporte del año 2018-2019, nos indica que 12.3 millones de mujeres son dueñas de firmas, de empresas, nada más en los Estados Unidos, ¿no? Y les hablo de los números de Estados Unidos porque estamos hablando de las principales economías ahorita indicadores, igualmente después vamos a hablar de lo que son algunos numeritos en Latinoamérica. Pero 12.3 millones de mujeres son dueñas de negocios en los Estados Unidos. Hay muchas firmas en diseño de modas y en de diferentes marcas, si nos vamos ya por un sector en específico, en donde las mujeres lideran el sector, ¿no? Y han tenido muy buenos ingresos, pero se presenta que el 39% de todas las empresas privadas de dicho país en los Estados Unidos emplean más de 9 millones de personas, todas estas mujeres dueñas de estas empresas, y generan a su vez 1.8 trillones de dólares para el cierre fiscal del 2008. Entonces, bajo este escenario, estos números, encontramos que el emprendimiento femenino, como les decía, ya dejó de ser una novedad. El emprendimiento femenino ya es una actividad, si se puede decir así, que está presente en la economía generando ingresos para incidir positivamente en el Producto Interno Bruto de un país. Ahora bien, durante el 2016, este monitor, el GEM, ¿verdad?, publicó su reporte en donde indica que 163 millones de mujeres estuvieron emprendiendo negocios a través del análisis de 74 economías mundiales, de las cuales dentro de estas economías está Colombia, está Brasil, están varias economías de Latinoamérica. Entonces estamos hablando que 163 millones de mujeres ya están liderizando empresas en las 74 economías del mundo analizado. Todo esto suena muy bonito, es decir, suenan unos números muy relevantes. Sin embargo, como les comento, sigue habiendo muchas brechas y sigue habiendo mucha desigualdad en género en cuanto al emprendimiento, ¿no? Ahora bien, un dato curioso y un dato que he encontrado en el análisis y que también lo ha reportado el monitor de emprendimiento es que por cada 10 hombres que inician un negocio, existen solo 7 mujeres que lo inician. Y ya vamos a ver dentro de los puntos que coloqué al inicio de la presentación,
que son las barreras que tiene la mujer para liderizar o emprender lo que es el término femenino, el emprendimiento femenino. Ahora bien, como les comentaba, la desigualdad de género incide en la competitividad de las economías. La mayoría de los países, como sabemos, con altos índices de desigualdad, también tienen un buen desempeño en materia de competitividad. Sin embargo, como nosotros vemos en diferentes culturas, en diferentes sociedades, aquellas donde la desigualdad de género es más amplia, obviamente afecta la competitividad. Ahora bien, la desigualdad no se reduce o no podemos hablar de ella sistemáticamente con mayores niveles de desarrollo de un país, ¿no? Entendiéndose bien lo que quiero explicarles es que especialmente en América Latina, y a esto hago énfasis, ¿no? En el caso de Argentina, de Chile, Costa Rica, de México, ¿verdad? Que tienen un acceso muy bien establecido a instituciones de nivel de desarrollo humano, ¿verdad? Que es más o menos alto en comparación con otros países de la región, la brecha de desigualdad económica entre hombres y mujeres es particularmente más grande. Entonces, aun cuando estos países tengan ese acceso como más amplio, de igual forma existe un estrecho o una desigualdad de género más grande. Y ya vamos a ver por qué y cómo está relacionado con todas las barreras que existen para el emprendimiento femenino. Ahora bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo están los muchachos? ¿Quieren comentar algo? Jason, ¿cómo? Muy bien, doctora. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está bien? Ok. Ok, sí, pues no tengan problema en interrumpirme, de hacerlo más dinámico, etcétera, ¿no? Cuando ustedes quieran, podemos... Dígame. Hay dos preguntas. Ajá. Una preguntita. ¿Qué significan las siglas GMM en español? Ajá. Fíjese, las siglas, esto es un informe que viene, por decirte así, es una organización creada. En inglés es el Global Entrepreneurship Monitor, que significa el monitor global de emprendimiento. Ella es el Monitor Global de Emprendimiento, ella es una organización, una página, por decirlo así, que tú puedes encontrar información que hace análisis de cifras a lo largo de los años. Ellos vienen trabajando desde 1900, creo que es 94, o antes de 1994, a nivel mundial, pero solo sacan informes e indicadores de emprendimiento. Entonces, en español, como te digo, es el monitor global de emprendimiento. En inglés, pues el Global Entrepreneurship Monitor. Y más que todo, en todo este tema de emprendimiento se utiliza mucho porque el informe hace un análisis bien exhaustivo y da unas conclusiones muy asertivas de lo que está pasando en la actualidad sobre emprendimiento. La otra persona creo que tenía, la muchacha tenía otra duda. Bueno, yo creo que ya me respondió una parte con respecto a los datos que usted acaba de mencionar, que de cada 10 hombres que comienzan un negocio, 7 mujeres lo inician. ¿Es de ahí el informe, el dato? Sí, señora, es de allí. Toda la información y datos que les voy dando son informes, si no lo coloco allí textualmente, luego de que les doy las cifras, si no lo digo es porque son todos tomados del Global, del monitor de emprendimiento, ¿no? Yo de todas formas al final de la charla les voy a compartir por WhatsApp todos los informes, los últimos informes 2018-2019 de emprendimiento, de la parte de emprendimiento femenina, por si lo quieren chequear, evaluar. Están en inglés, porque toda esta página pues maneja información en inglés. Sin embargo, pues pueden practicar un poco el idioma o utilizan algún traductor de Google, de Bing. Es muy buen traductor para aquellas personas que les
que necesitan un poco de ayuda en el inglés, pero está muy buena y se los voy a compartir. Gracias. No, siempre a la orden. ¿Tenemos otra duda ahorita o continuamos? Podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, en América Latina, esa desigualdad de género es aún más amplia. En estos países que les comenté, sí, aún cuando tienen el acceso más alto o tienen buenas organizaciones para tener un acceso de información, ¿no? Ahora bien, otro de los aspectos importantes al considerar el avance en la brecha entre la desigualdad de emprendimiento entre los hombres y mujeres es el decrecimiento económico y social que puede tener una nación si no cerramos la brecha entre hombres y mujeres en términos de emprendimiento y de términos de desigualdad de género, ¿no? Evidentemente a lo largo del tiempo, más que todos ustedes lo pueden ver día a día o en diferentes sociedades. Menos mal que nos acompañe, creo que es un muchacho online o que está ahí en el aula que es de México. Encontramos que legislaciones, constituciones, hoy en día han prohibido de cierta forma la discriminación de género. Sin embargo, las empresas, corporaciones, han realizado muchas veces un gran esfuerzo por esa inclusión de la mujer en cargos bajo mismos sueldos, tanto en hombres y mujeres, ¿no? Y hoy en día hablando más yo no sé si ustedes, luego de que ganó el equipo femenino de fútbol acá en los Estados Unidos, las mujeres obviamente empezaron a traer a la palestra una discusión de los sueldos de los futbolistas hombres, de los futbolistas mujeres, aun cuando ya hayan ganado la Copa Mundial, ¿no? Y a esto es lo que les quería llegar. Muchas empresas, una de las empresas que es muy reconocida a nivel mundial en el sector petrolero, que se llama Schlumberger, que está a nivel mundial, ellos han sido las políticas del 2019-2018 de la inclusión femenina en los grandes cargos, en altos directivos, en cargos directivos, cargos de presidencia, tener la inclusión, ¿no? Es decir, darle las mismas oportunidades tanto hombres como mujeres. Entonces, es parte de la iniciativa que debe tener la propia organización para realizar jornadas de inclusión de género, tanto en diversos sectores laborales, ¿no? Tanto en sectores de petróleo, en sectores de emprendimiento, que es la charla que estamos dando en general, ¿no? Es parte de la legislación que debe tener una nación, de tener la iniciativa de la inclusión del género femenino en todos los ámbitos, ¿no? Siguiendo con lo que les comentaba al principio de la agenda, ya dándole una perspectiva de cómo económicamente al día de hoy estamos, poniendo al día a las personas que se van integrando, ya no es, como les comentaba, ya no es una novedad hablar del emprendimiento femenino. El emprendimiento femenino ya es un indicador que está medido en diferentes monitores, que está medido en diferentes análisis y que incide positivamente en el crecimiento de un país. Ahora bien, vamos al tema interesante y aquí muchas de las muchachas que nos acompañan y si están involucradas tanto en emprendimientos o si están involucradas en el área laboral, nos pueden dar su opinión, su feedback. Vamos a hablar sobre las barreras de la inclusión del género femenino en el emprendimiento. Y una de las primeras barreras que podemos conversar o que podemos decir, obviamente existen muchos factores que pueden considerarse al conversar acerca de la desigualdad de género en el emprendimiento. Y en principio se puede suponer que las mujeres, por ser las progenitoras, por ser las madres del grupo familiar, muchas veces están obligadas, por decirlo así, a realizar las labores de la casa. Por tal motivo, al no generar ingresos propios, o al ser muchas veces ama de casa, o no tener
ese ingreso de 15 y último o su sueldo propio de su trabajo está dependiendo financieramente del padre de la familia. Ahora bien, cuando hablamos de culturalmente hablando, de la barrera cultural que existe para generar un emprendimiento femenino, encontramos que hoy en día, en pleno siglo que estamos, en plena globalización, existen muchas sociedades en las cuales no está bien visto que las mujeres sean los precursores de proyectos. Si bien la idea de que la mujer hoy en día mantenga salarios más altos que los hombres es más aceptada que en tiempos anteriores, se sigue observando culturas en donde la discriminación de género sigue latente. Ejemplos, y un ejemplo bien, bien, bien claro es todo el tema cultural, el tema de religión que existe en el Medio Oriente con las mujeres. Las mujeres en muchos países del Medio Oriente no pueden manejar, no son bien vistas en roles gerenciales, etcétera, ¿no? De igual en muchas otras sociedades. Entonces, con esto yo quiero un poquito la intervención de las mujeres que se encuentran allí, si están involucradas o si están trabajando actualmente, cómo ven la situación laboral, si han sentido alguna discriminación de género, o de igual forma, ¿qué opinan los hombres, en fin, ¿no? O el mismo profesor Gerson acerca de este tema, de esta barrera cultural de sociedad de género en el término femenino. Bueno, los chicos de este semillero están, algunas están comprometidas en proyectos de investigación. Ok. Y algunos otros están apenas iniciando el proceso. Y algunos tienen algunos emprendimientos. Entonces, yo sí tenía una pregunta y en un principio como que lo intentamos abordar, era un poco por qué hacer la alusión exclusiva al emprendimiento femenino y no globalizado, por qué discriminar entre emprendimiento femenino y emprendimiento masculino, siendo el siglo XXI un siglo incluyente. Es un poco como diverso, distinto. Se supone que ya estamos en otra etapa, aunque algunos países de Oriente todavía no lo hagan. Sí, y fíjate que es decir, el análisis que se ha venido realizando hace énfasis en estudiar el emprendimiento femenino porque siguen existiendo barreras para entrar al emprendimiento. Si bien como tú misma lo dices, ¿no? Hoy en día hablar de una discriminación de género, es decir, no, ahorita las mujeres tienen la misma capacidad y tienen la misma oportunidad de ingresar a ciertos cargos laborales. Sin embargo, y por experiencia propia y por experiencia de muchas personas capaz que conozco, eh, algunas organizaciones, y no voy a decir que son todas, ¿no? Algunas organizaciones siguen frenando los crecimientos en cuanto a cargos gerenciales o que la mujer siga ascendiendo si la mujer tiene un hijo, por ejemplo. Porque obviamente las prioridades, por decirlo en términos así, y que es la visión de algunas organizaciones, las prioridades cambian. Y la mujer soltera, pues puede trabajar en un horario de 7 a 9 de la noche, la mujer que tiene un bebé, en teoría, según lo que estas comunidades o estas organizaciones creen, ¿no? No puede dar ese tiempo completo. Entonces, en función de esto, como tú mismo dices, Jason, si bien uno cree que todas las oportunidades están dadas y que la igualdad de género existe, siguen existiendo temas culturales y por eso muchos, el Banco Mundial y por eso este monitor de emprendimiento sigue insistiendo en lo que es el emprendimiento femenino y sigue observando la diferencia, como les decía, de cada 10 hombres son mujeres 7, ¿no? Dígame, profesor. Un poco como para darle un barrido a lo que estamos hablando, ¿cuáles serían exactamente esas barreras
en lo cultural, en lo legislativo, en lo educativo, que usted conoce con un ejemplo que pudiéramos abordar. Ok, fíjate, sí. Alzar la mano aquí, de las mujeres que están aquí, ¿quién tiene la idea de trabajar el esquema de emprendimiento en este semillero? Ahí, 4, 5, 6, 5 de 7, 5 de 7. Para mí sigue siendo ya un abordaje global y no uno particular. En este sí, claro. Digamos que esto, el estilo de universidad también facilita el acceso a este tipo de formación porque somos libres pensamientos, pedagogía. Es así. Un poco, pero exactamente en un ejemplo, ¿cómo podríamos ejemplificar las barreras estas culturales, legislativas, educativas que usted nos está ofreciendo? No, muchas veces, como les estoy diciendo, ¿no? Al menos en el tema cultural, es un tema de sociedad, un tema específico, como les estoy hablando, de lo que es el existente hoy en día, que es la cultura del Medio Oriente, en donde la mujer no debe ni tiene ninguna participación en ningún ámbito laboral, donde la mujer es precisamente la persona que va a estar en la casa con los niños, en ese tema cultural y como vuelvo y repito, ¿no? En temas de sociedades, algunas veces muchas sociedades siguen siendo machistas, si lo ponemos bien coloquialmente hablando, en términos de mujeres, ¿no? Y de oportunidades. Ahora, en términos legislativos, vuelvo y repito, en términos muy precisos, en países del Medio Oriente, las mujeres no tienen derecho a registrar, por ejemplo, el nacimiento de sus hijos. No tienen derecho. O sea, el derecho es del hombre, no de la mujer. No tienen derecho a solicitar pasaporte, no tienen derecho a abrir una cuenta bancaria. Algo tan básico, ¿no? Y capaz saco a la palestra un tema bien difícil, por decirlo así, porque estamos en pleno siglo y en plena globalización que para cualquiera de nosotros decir que uno como mujer no puede abrir una cuenta bancaria, pero sigue existiendo. Entonces, todos estos ámbitos, como les decía, el cultural, el legislativo, son barreras que siguen existiendo para el término del emprendimiento femenino. Ahora bien, en términos educativos, ¿y a qué me refiero en términos educativos? Según los análisis que hemos realizado y el análisis que ha hecho el monitor de emprendimiento, global de emprendimiento, la mujer generalmente, el igual pasa con el hombre, pero en este caso estamos enfocados en el análisis del emprendimiento femenino, a medida que tiene un mayor nivel educativo, a medida que esto sucede, ¿verdad? La educación permite mejores oportunidades de mercado. A medida que la persona es más educada, menos tiende a emprender. ¿Por qué? Y aquí quiero ser bien clara en qué sentido hablo de la educación. Generalmente está visto que la mujer emprende en algunas situaciones o en la mayoría de las circunstancias porque no tiene un buen cargo laboral y porque no tiene la mayoría de ingresos o la estabilidad financiera. Entonces, tiende a buscar, a emprender, ¿verdad? Porque tiene que diversificar su tiempo entre la familia, tiene que diversificar su tiempo entre estar pendiente de la casa y también tener sus propios ingresos. Entonces, la educación viene a ser una tendencia de que si la persona tiene las posibilidades educativas, primero financieras, ¿no? En muchos países, pues sabemos que la educación es un tema bastante costoso, ¿no? Entonces, si tienen primero el dinero para ingresar en la educación y segundo, las personas generalmente, y esto incide, ¿no? Aunque no se crean las edades donde la mujer emprende y también la educación que la persona tiene al emprender permite la perpetuidad de ese emprendimiento, de esa empresa en el tiempo. Entonces, yo no sé si me siguen en lo que estoy diciendo, si tienen alguna
¿Algún comentario? Preguntas. Pero a mí me parece interesante el tema, y es que en medida que la mujer, y entendí bien, en la medida que la mujer está mucho más educada, tiende menos a emprender. Tiende menos a emprender, sí, señor. A A medida, los últimos, sí, créeme que para mí cuando estaba realizando la investigación y he venido leyendo sobre el tema, ¿no? Me parece un poco, vamos a decir, un poco raro, ¿no? Y el por qué. Pero fíjate, los últimos análisis que realizó el monitor y que vino, como te digo, tomando una muestra en diferentes países y en diferentes estratos sociales, en diferentes análisis, observó esa tendencia, observó que las empresas, porque ¿qué pasa? Todos estos monitores también evalúan lo que son el lado formal del trabajo, es decir, no estamos hablando de trabajos informales y de emprendimientos informales, emprendimientos que no pagan impuestos, emprendimientos que al no pagar impuestos pues se les dificulta el acceso al crédito. Estamos hablando de emprendimientos emprendimientos que tengan, como les digo, el tilde legal, ¿no? Entonces, lo que se observó en todas estas muestras analizadas en diferentes países es que la educación viene siendo un común denominador, por decirlo así, en cuanto al emprendimiento. Las personas más educadas, como te comentaba Jason, y eso es base de la investigación que seguimos haciendo, generalmente no tienden a emprender, ¿no? No tienden a aprender porque ya están en una organización, ya tienen unos cargos gerenciales y pues realmente cuando emprenden ya en otras edades, en otro grupo de edades que generalmente es de 35 a los 45 años, ¿no? Porque hay diferentes edades donde se encuentra el emprendimiento femenino. Entonces, bajo ese aspecto hay que seguir investigando el tema de la educación, y allí nos encontramos con uno de los indicadores cruciales que son los del acceso al crédito, que está muy ligado con todo lo que veníamos hablando, ¿no? La mujer, por decir así, viene limitado su oportunidad de participación en el mercado, dado que tiene bajo acceso a las fuentes de financiamiento. Generalmente la mujer dentro de la familia, por decirlo así, si el padre de la familia es el que tiene los ingresos, el que paga los impuestos, pues la persona que viene estando ante el crédito del banco. La mujer, por no tener sus propios ingresos, pues se le dificulta pedir un acceso al crédito. Y aquí viene el problema y una de las barreras principales de un emprendimiento, ¿no? Es cómo me financio, cómo ingreso al sistema financiero para emprender. Muchas veces, pues, es con el ahorro propio, pero estos recursos, pues, generalmente son limitados, ¿no? Y estos recursos lo que hacen es que el emprendimiento se quede en una base, ¿no? No vaya avanzando, no se expanda, porque el acceso al recurso financiero viene siendo limitado. La no autonomía financiera, como les venía diciendo, conlleva a la negación del acceso al crédito y al no tener ingresos propios, como les decía, no permite obviamente el otorgamiento de créditos para el desarrollo de emprendimiento. En este punto, yo no sé si algunas de las personas que están presentes o de las muchachas o de igual forma los hombres, cómo ha sido su experiencia con acceso al crédito, cómo ha sido su experiencia con las tarjetas de crédito, con la banca, si han tenido algún acercamiento, ¿no? Profesor Margarita en Canadá quiere tener una participación. Víctor, ¿lo está escuchando? No creo que sí. Vamos a intentar activar el micrófono. Vamos
Vamos a intentar. ¿Quiere hacer algún aporte? ¿Usted me está escuchando? Yo escucho. Ya está en vivo, Víctor, puedes decirlo. Doctora Sara, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está, doctor Víctor? Bien, gracias, profesor Gerson y estudiantes. Un cordial saludo. Un cordial saludo, Víctor. Gracias, Víctor. Me disculpan la distancia y las fachas, pero en este momento estoy en pijama, entonces no puedo colocar el video. Tranquilo, no se preocupe. No, mentiras. No, yo quería hacer un aporte frente al tema de la percepción que tengo con respecto a lo inversamente proporcional del mayor número de estudios versus la posibilidad de emprendimiento, que comentaba me parece muy acertadamente, y me decía que pues en lo que había estado revisando, en lo que había estado estudiando los modelos económicos, hay una mayor tendencia a que a mayor nivel de educación, menor posibilidad de emprendimiento. Quiero pues, manifestar que dentro de mi experiencia en los temas de emprendimiento y lo que he tenido la posibilidad de investigar y trabajar con emprendedores, yo aquí trabajo en el Niagara College, en San Catharines, en Ontario, en Canadá, y estoy haciendo un tema de asesoramiento a emprendedores canadienses y de otras partes del mundo. Pero lo que veo normalmente es que el temor precisamente que da la certeza del estudio al tema del emprendimiento lo vuelve uno menos tolerante al riesgo. Es así. Entonces, cuando uno no estudia, uno como que no tiene esos paradigmas mentales que le han enseñado en contabilidad, en administración, en planeación estratégica, porque uno entre más estudiado se vuelve, más empieza a pensar en, ¿será que utilizo la matriz DOFA? ¿Será que hago un presupuesto? ¿Será que tengo que revisar el tema legal primero antes de...? Entonces se vuelve más un tema de emprendimiento por oportunidad que por la misma necesidad que tienen los emprendedores básicos, que se desarrollan desde el momento en que tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que darle de comer a sus hijos, y hablo específicamente de las mujeres o de los hombres, no discrimino el género ahí, pero cuando usted tiene la necesidad de salir a emprender por necesidad, pareciera que la gente es menos temerosa al riesgo, y no importa lo que haya que hacer, salgo y emprendo. En cambio, la misma certeza o certidumbre que quiere uno tener sobre el futuro y el presente y el futuro del negocio, lo hace uno más temeroso a correr ciertos riesgos, o decir de pronto, venga, yo llevo trabajando 3, 4 años, voy a lanzarme a emprender. Entonces la gente empieza, uy, pero yo qué dirán del profesional, del administrador, del contador, del ingeniero, que 3, 4 años después voy a fracasar por X o Y circunstancia del mercado, y va a decir la gente, ay, pero este estudió ingeniería o administración o contaduría y le quedó grande la carrera, porque mire, ya montó su negocio y fracasó. En cambio, las personas que no hacen nada y que no han tenido la posibilidad de estudiar, pues les da lo mismo si fracasan o triunfan, porque a la larga es un proyecto de vida. Y ese creo que es el factor diferencial, es cómo uno lo enfoca hacia un proyecto de vida, y más allá de lo que puedan llegar a pensar y escudarse en 2, 3, 4 títulos que pueda llegar uno a acumular a lo largo de su camino, es cómo generarlo como hace un proyecto de vida, y que todo lo que uno haga se vuelva acciones que alimenten este proyecto de vida. Yo creo que Víctor lo que nos acaba de decir también un poco con su venia, doctora Sara, es que existe menos tolerancia al fracaso en la medida en que usted tiene la capacidad de tener muchos más títulos de formación, porque las personas intuyen que ya no se puede equivocar, que teniendo formación académica. No, efectivamente, Jason, y como comenta Víctor, ¿no? Más allá del temor a la equivocación, es que el riesgo es menor. El riesgo es mayor. Mientras más uno quiere realizar el análisis, la matriz DOFA, y meterle mayor variable y querer tener la probabilidad exacta de cuál va a ser el retorno de la inversión, etcétera, pues evidentemente hay un riesgo mayor de salirse de lo que es el lado laboral, o no tanto de salirse del lado laboral, sino de salirse de esa matriz de organización corporativa a emprender, ¿no? Entonces el riesgo es mayor. Claro, yo quiero complementar lo que ustedes están planteando ahí, que me parece muy enriquecedor el ejercicio para todos los muchachos que están participando del tema, y es que para que tengan en cuenta, muchas veces, de acuerdo a lo que venimos hablando, mucho análisis genera parálisis. Eso sí.
hay mucha gente que piensa y que yo les pregunto a todos ustedes, los que están ahí sentados, va, pregúntenle, les queda como tarea. Señor. Tenemos dos preguntas aquí, Víctor. Listo. O sea, pero déjeme, yo quiero concluir una cosa. Pregúntenle al señor de la tienda de la esquina o al señor de la panadería o al señor que tiene diagonal a su casa un taller de latonería y pintura. Pregúntele si él calculó la tasa interna de retorno de su proyecto en el momento que inició. O Sí, pregúntele, exactamente. o pregúntele si él calculó el valor presente neto de su inversión. O pregúntele si él hizo un estimado financiero de la banca, cuánto le costaba la tasa de interés en 4 o 5 bancos para obtener la plata prestada, o se la pidió prestado un pagadiario, o la esposa le prestó una plata con la que la liquidaron de una empresa para montarlo, o viceversa. A la larga, la gente lo que necesita para estas cosas de emprendimiento es voluntad, y lo que les decía inicialmente, es un proyecto de vida que el único que lo va a juzgar a uno es uno mismo y sus futuras generaciones, porque realmente el temor a equivocarse en estos casos, siempre va a haber una posibilidad 50-50, y eso con el mejor de los cálculos, de fracasar o salir adelante. Okay. En algunos casos puede ser mayor el fracaso cuando usted no ha pensado en absolutamente nada y se dedica a dormir y a esperar que el negocio le fructifique solo. Pero en definitiva sí pienso que no se dediquen tanto solamente al análisis, sino que hay que ejecutar. Tenemos a Moisés y tenemos a Liliana. Moisés. Se habían comentado algo relacionado a tarjetas de crédito, a la banca. ¿Cuál fue la pregunta exactamente sobre eso? Sí, no, lo que yo les quería, y era el punto ya, el último punto de la presentación, que es el análisis financiero y el acceso al crédito en cuanto al emprendimiento femenino. Y por eso quería iniciar la conversación preguntándoles a ustedes cómo ha sido su experiencia de acceso al crédito, en tarjetas de crédito, cómo lo han visto, lo han intentado, es decir, más o menos para conocer la experiencia de ustedes, ¿no? En mi experiencia, me gustaría hablar también de mi familia, la mía. Mi familia actualmente está saliendo de gran mayoría de deudas a partir de tarjetas de crédito, porque nunca tuvieron una educación financiera relacionada a un buen manejo, a las tasas de intereses y a las cuotas de manejo. Mientras a mí siempre mi familia me negaba el uso de una tarjeta de crédito, yo lo saqué por mis propios medios. Actualmente mi puntaje crediticio es el más alto de toda la familia, sin tener ingresos o algo, tengo créditos por encima de 50 millones de pesos y independientemente, hasta el día de hoy, llevo 3 años con tarjetas de crédito, no me he endeudado hasta el día que llevo. Entonces, igualmente los bancos permiten que todas las personas tengan acceso a créditos, que pues el banco no gana dinero a punta de cuentas de ahorro, sino por interés. Y al el banco le beneficia que las personas no sepan usar las tarjetas de crédito porque para ellos les beneficia más que las personas se endeuden. En el caso de saber utilizar los productos financieros que ellos tienen, no únicamente en crédito, sino en fondos de inversión, CDTs, aunque ya nadie los usa, o bolsa o algo relacionado. Entonces, actualmente los créditos es más asequibles, sea mujer o no, tenga o no vía crediticia, por algo se empieza. ¿Alguna otra persona ha tenido alguna experiencia en términos de crédito con la banca? Sí, un crédito de estudio. Ok. Daniela tiene crédito de estudio, crédito educativo. Liliana, ibas a hacer otra pregunta. Sí, claro, quería preguntar a la profesora que de acuerdo a su intervención y teniendo en cuenta el entendimiento general y hablando en este caso femenino, de acuerdo a las estadísticas, los datos, escuchando lo que dice el doctor, de que cuanto a que las personas, cuando tienen cierto grado de educación, se necesitan emprender, entonces es posible y es viable que el emprendimiento empírico sea una vía o un camino para poder seguir adelante una empresa, teniendo en cuenta que el emprendimiento empírico se basa sobre no en los conocimientos formales adquiridos en una universidad, sino que se han basado en la experiencia. Esto puede ser una base para poder afianzar un proyecto futuro, el emprendimiento empírico.
A ver, te entendí, disculpa que me acercaba más porque creo que estás al final del aula y no se escucha muy bien, ¿no? Tu pregunta es, y si me ayudas a volverla a enfocar porque casi no se escuchó, ¿es el término del análisis empírico del emprendimiento o...? El emprendimiento empírico es más potente que el emprendimiento construido a base de conocimiento. A base de los conocimientos formales adquiridos en una universidad, el emprendimiento empírico a futuro es viable, teniendo en cuenta un proyecto que se vaya a emprender. Hay más datos estadísticos, hay de pronto datos donde se pueda afianzar y decir es que el conocimiento que basa en la experiencia es más fuerte que de pronto las personas que son menos dadas a emprender con los conocimientos de la universidad. Mira, fíjate lo siguiente, en más o menos la investigación que se ha realizado, lo que tú comentas acerca del emprendimiento empírico como tal, sin tener educación, la perpetuidad en el tiempo de ese emprendimiento va a depender de la innovación en el que se emprenda. Vuelvo y repito, muchas veces, como decía Víctor con su intervención, la educación y te frena un poquito en cuanto al riesgo de invertir, ¿no? Pero si lo vemos desde el lado del emprendimiento empírico, muchísimos casos de estudio de emprendimientos que no han sido de personas que hayan realizado todo un tipo de análisis financiero han sido exitosos. ¿Y por qué han sido exitosos? Primero, porque tienen la pasión, tienen la idea y tienen una innovación en la cual sea distinta a lo que está en el mercado. Efectivamente, sí, un emprendimiento empírico puede lograrse hacer un emprendimiento que sea perpetuo en el tiempo, que tenga buenos ingresos, etcétera, pero va a depender mucho también, como te digo, de cuál sea la innovación en el producto que se esté emprendiendo, la innovación tal vez del servicio. Obviamente ese es otro tema que capaz lo podemos hacer en otra oportunidad. El tipo de empresa que generalmente o que se ha estudiado que emprende el sector femenino es de servicio. Es un emprendimiento por ejemplo, que es muy común en los Estados Unidos, de emprendimiento escolar, emprendimiento de cuidar niños, de daycare, de childcare, y todo esto, es todo un término de servicio, ¿no? Entonces, lo empírico va a depender de qué tan innovador sea tu proyecto, de la pasión que tengas, obviamente que el tiempo que le dediques a tu proyecto, para que sea rentable y al final genere también sus ingresos, ¿no? Es un mix de muchas cosas, ¿no? Hay personas natas que nacen con el tema del comercio, del emprender, y que no necesitan estudios como para más o menos entender cómo es la dinámica de un emprendimiento, de una empresa propia, ¿no? No es excluyente, a eso quiero decir, ¿no? Que una empresa sea empírica, no sé, y que sea exitosa en el tiempo y que sin que tenga estudio, no es que sea excluyente, pero sin embargo, generalmente, como les decía, en lo que se ha investigado y como decía Víctor, las personas que no tienen estudio, pues obviamente intervienen más en este tema de emprendimiento a las que tienen estudio, ¿no? Ok, doctor. Por favor, los chicos que quedaron encargados de leer las lecturas que la doctora nos envió. Todos los chicos hicieron una lectura. ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Preguntas sobre las lecturas? ¿Algo que quieran aportar sobre las lecturas que hicieron? Las lecturas que nos hizo el favor de enviar a la profesora Alfonso por doctora Sara. Sí. Todas son el tema de su investigación sobre emprendimiento femenino y ellos se repartieron las lecturas y algunos tienen algunas preguntas sobre las lecturas o quieren hacer comentarios. Simplemente quieren hacer comentarios, bienvenidos. ¿Alguien? Daniela. Pues yo leí el perfil de mujeres emprendedoras exitosas en Argentina. Y pues allí hablaban que el 50% de quienes ingresan al aula, es decir, quienes estudian en una universidad, son mujeres. O sea, muy poco lo que... Muy poco. Pues la mitad, pues no sé,
pienso que debería Es ser más, más. que debería ser más. Debería ser Y más. acuérdate que también, que era lo que decía al principio con el tema cultural, ¿no? Y con el tema de cada investigación en un país distinto nos ofrece situaciones distintas y culturalmente hablando, estamos hablando culturas distintas, sociedades distintas. Hay sociedades que siguen siendo muy cerradas, como te comentaba el caso del Medio Oriente. Y si hacemos un análisis de una sociedad del Medio Oriente, te vas a dar cuenta que la mujer es decir, no puede ni manejar, ni abrir una cuenta bancaria. Entonces, en Argentina, en Chile, en México, van a arrojar resultados distintos, ¿no? Y esto es lo bonito que hace el monitor, ¿no? El GM, que es que hace un estudio de las principales economías con indicadores, por decir así, iguales en diferentes países para ver bajo ciertos aspectos cómo lo puedes comparar, porque cada sociedad va a ser distinta, ¿no? Brian, yo analizo temas de lugar y liderazgo de las organizaciones. Menciona ahí la investigación, el artículo que evidentemente, como usted lo mencionaba al inicio, en lo que es Argentina, el país de Argentina, menciona datos del 2009-2012, donde en pleno desarrollo del siglo XXI aún se tienen demasiados problemas con lo que es la capacidad de emprendimiento con las mujeres, donde menciona que las mujeres en ese país, en el mayor de los casos, están para servir al hogar. Es así. Que las mujeres son las que deben de servir en el hogar, que deben de hacer todas las labores necesarias y que las oportunidades de empleo, de desarrollo de sus habilidades están muy limitadas. Además, que existe una gran diferencia de sueldos dentro de las organizaciones, porque las mismas organizaciones limitan a las mujeres en poder desarrollar sus propias habilidades. Entonces es algo como que, de cierta manera, no igualitario a comparación de las oportunidades que tenemos nosotros como hombres. Entonces, es a eso lo que estamos relacionando en este momento para ver. ¿Alguien más? ¿Algún chico más quiere aportar? Doctora, esto es un tipo de formato distinto, un poco de desconectado. Las charlas pues son relativamente cortas pero sustanciosas. Creo que esto nos ha dado pie para reorientarla a una nueva charla, porque creo que yo por lo menos tengo más dudas. Es así, como te decía, el tema del emprendimiento femenino pues tiene muchas aristas de análisis, muchas aristas, y aquí lo que quisimos dar es una primera iniciativa del término de emprendimiento, algunas barreras, el crédito, en fin, pero hay mucho, como se dice coloquialmente, mucha tela que cortar acerca de este tema, ¿no? Que con mucho gusto podemos hacer un segundo análisis, podemos seguir investigando. Les voy a compartir, como les decía, los informes y mucho de lo que ha pasado con la globalización y también es que desde el 2012 y que la mayoría de todos los análisis académicos que capaz los muchachos pudieron haber leído es de esa época. Ha pasado 8 años y que en 8 años realmente, como yo les decía al principio, el emprendimiento femenino ya no es una novedad, ya se está hablando de un aporte a la economía importante. Entonces, parte de eso es seguir investigando sobre el tema. Les comparto los informes del GEM, de manera tal de que podamos seguir investigando y podemos colocar, como te decía Jason, con mucho apoyo por parte mía y con mucho esfuerzo, pues lo hacemos y seguimos hablando sobre el tema. Sara, muchas gracias. Víctor, espero la paciencia y quiero que todos le demos un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Seguimos conversando y les compartimos tanto la presentación por WhatsApp. Estamos muy agradecidos. Hasta una próxima oportunidad, profesora. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias. Saludos a todos. Feliz tarde.